¿Qué tal, chicos? Buen día. En esta semana nos toca, en cuanto a lo que concierne a nuestra materia de taller de lectura y redacción 2, analizar los textos recreativos. Les pido de favor que me acompañen a partir de su página 196 para que vayamos todos a la par en la lectura. Y bueno, primeramente vamos a definir qué son estos textos recreativos. Y bueno, estos son aquellos textos que van a reproducir de una manera emotiva situaciones reales o naturales dentro de un contexto determinado, en donde el enunciador o emisor se va a valer de la función poética para generar en el enunciatario o bien el receptor algunos efectos que entretienen o que sensibilizan como tal. Los textos recreativos van a ser todos aquellos que van a tener una finalidad de entretener. Entonces, vamos a darnos cuenta que en estos van a venir textos mucho más relajados que los que hemos estado platicando anteriormente, ya que aquí estos textos van a estar compuestos de dos diferentes maneras. Van a estar los textos populares y los textos literarios. Los textos recreativos populares van a ser los chistes, refranes, adivinanzas e historietas, que son los que vamos a analizar el día de hoy. Y los textos literarios, que son el cuento, el poema y el arte dramático, que analizaremos en nuestra siguiente sesión. Entonces, vamos a entrar un poquito en materia, pero hablando en cuestión general de todos los textos recreativos. ¿Cuáles van a ser las funciones de la lengua que van a existir en estos textos? Bueno, va a ser principalmente la función emotiva y la función poética. Vamos a recordar a qué se referían brevemente cada una de ellas. Y bueno, la función emotiva, como su nombre nos dice, va a transmitirnos lo que está afectando en el interior al autor o lo que está sintiendo de manera auténtica. El autor lo va a hacer de manera sentimental para provocar esa expresión como tal de su interior. También va a tratar de generar por medio de esta descripción de los sentimientos universales que nosotros conocemos como amor, odio, tristeza, va a tratar de generar esa emoción en su receptor. Bueno, la función poética la conocemos como aquella que trata de embellecer el lenguaje, que se va a apoyar de la estética y de la armonía del mismo. También vemos que es una función llena de mucha subjetividad, al igual que la anterior, ya que dependiendo de cada persona, cada receptor, el contexto en el que se encuentre, va a tener diferentes emociones a las cuales se va a referir en cada una de estas funciones. Entonces, bueno, por lo tanto, si vemos que vamos a tener estas dos funciones de la lengua predominantes, ¿cuáles van a ser sus intenciones comunicativas? Y bueno, regresamos nuevamente también a este análisis. La primera va a ser expresar un sentimiento o hacer sentir al otro lo que estoy sintiendo. Y entre otras puede estar deleitar, emocionar, entretener o sensibilizar, englobando un tanto cuanto a las dos funciones del lenguaje anteriores habladas. Las características externas que van a tener los textos recreativos, vamos a recordar que estas características externas es en cuanto a la forma en cómo se está presentado el texto, la manera en la que está escrita, su estructura y la extensión del mismo. Así que vamos a concentrarnos en estas características. Y bueno, se dice que van a tener un formato literario, ya que digamos que va a encontrarse estos textos mayormente escritos en verso o en prosa, ya que son estos tipos de expresión con los que va a contar el autor para hacer un empleo adecuado de la lengua. Desde distintas perspectivas, la teoría literaria se ha presentado como formas opuestas al verso y a la prosa. El verso va a privilegiar esencialmente al ritmo, a la métrica y a la rima, mientras que la prosa va a querer destacar la forma sintáctica y léxica, que es más que nada la composición de las palabras y la forma en la que éstas están escritas. Y bueno, nosotros hemos trabajado mucho y conocemos ya lo que es la prosa, ya que la prosa va a ser esa forma natural que tenemos nosotros de la lengua para emplear nuestra comunicación, es decir, la manera en la que escribimos de corrido, por así decirlo de manera coloquial, y que es la que utilizamos constantemente para expresarnos. Ahora bien,
El verso también se va a presentar en estas características externas, porque sus textos pueden estar escritos de esta manera. El verso se define como la unidad métrica que caracteriza la poesía. En él se distribuyen determinados elementos fónicos, acentos, pausas y rimas. Los elementos fónicos se refieren más que nada a los sonidos que se emiten cuando se ponen ciertas comas y ciertos acentos. No se preocupen, lo verán más adelante en su materia de literatura. En esta parte también vemos entonces la existencia en el verso de un metro, un ritmo y una rima, refiriéndose el metro a la extensión o la cantidad de sílabas que contiene cada verso o cada línea, en este momento para entenderlo así, el ritmo que quiere decir precisamente esas pausas, esos acentos, donde se encuentran que van generando precisamente ahora sí que la composición como tal de una estrofa, y la rima, que es ahora sí que las palabras que están situadas al final y que van a encontrarse en simetría con otras o en asonancia. No se preocupen, esto no es ahorita como lo fundamental que tenemos que entender, solo comprender que nuestro formato literario puede presentarse de estas tres maneras. Y finalmente el diálogo, que el diálogo ya estamos un poco más familiarizados con él, ya que es esa conversación que se va a establecer de forma directa entre dos o más personas y que es representada por medio de guiones. Por lo regular encontramos el diálogo expresado en forma de obras teatrales, donde nos dan a conocer las características de los personajes por medio de su diálogo, y también lo encontramos en narraciones como novelas, fábulas, entre otros, en donde nos hacen el señalamiento de los diálogos para darnos a entender que se está generando una conversación. Si tienen Ahora bien, refiriéndonos a las características internas, son aquellas a las que hacen referencia al fondo. ¿Qué quiere decir? A cómo va a estar escrito, al nivel del lenguaje que se va a utilizar, los prototipos textuales que se van a manejar. Y bueno, recordando un poco esta parte, vamos a ver que el texto en sí va a estar presentado en ciertas, o va a contener ciertas particularidades que las va a hacer distintivas, como por ejemplo la parte del texto narrativo. El texto narrativo va a tener como finalidad contar o narrar una sucesión de acontecimientos en los que intervienen estos personajes. Ya sabemos que en un texto narrativo transcurre la historia por medio de un espacio y un tiempo determinados, y puede estar definido por situaciones reales o ficticias. En esto es en lo que consiste, en el encadenamiento de estas acciones y escenas que nos van a ir llevando a conocer la historia. Y como bien sabemos, las partes que componen estos textos narrativos son precisamente el planteamiento, el desarrollo, el clímax y el desenlace. Y encontramos algunas características más al respecto de los mismos. Ya las veremos a profundidad cuando veamos los textos que les corresponde este uso del texto narrativo. Y bueno, el texto poético va a ser nuevamente recordamos que el texto poético por lo regular se encuentra escrito en verso, entonces también nos vuelve a hablar del ritmo, ya que sin ritmo no puede existir el texto poético como tal. Estos casi siempre predominan en el carácter lírico poético porque su forma escrita está en verso. Entonces, bueno, ahí encontramos que el poeta va a ser nuestro enunciador y es el que representa como esa imagen, esa voz que nos va a dar esas emociones a nosotros como la parte receptora del mismo. Y bueno, y el texto dramático es otra de las características internas, ya que vemos nuevamente que se va a presentar de manera directa este desarrollo de conflictos, un tanto cuanto con características narrativas. Sin embargo, el texto dramático va a estar escrito por medio de guiones y de diálogos, y lo encontramos más que nada en las obras de teatro, ¿sí? Es ahí donde encontramos precisamente este tipo de textos que van a estar compuestos por acotaciones y diálogos. Entonces, bueno, esto en cuanto a las características internas que pueden llegar a tener nuestros textos recreativos. Entonces, entrando al tema en sí que tenemos que analizar el día de hoy, vamos a hablar de los textos recreativos populares, que son los primeros que nos corresponden analizar en esta semana.
Los textos recreativos populares son aquellos que tienen como objetivo proporcionar entretenimiento y diversión al receptor, utilizando un lenguaje coloquial y recursos como la polisemia y la connotación del lenguaje. Nosotros ya habíamos hablado de la polisemia en algún momento, refiriéndonos a que es de esos múltiples significados que puede tener una palabra. Y la connotación del lenguaje, recordando también un poquito lo ya estudiado, es esa cuestión que a mí me puede dar a entender ciertas palabras que pueden tener a lo mejor algún otro significado y yo lo puedo utilizar de acuerdo al contexto al que me esté refiriendo. Cada uno de estos textos recreativos vemos que van a tener sus propias características y algunos, a excepción de las canciones y la historieta, van a ser creados por el anonimato y son transmitidos casi siempre por la tradición oral, refiriéndonos a qué con esto, al chiste, al refrán y a la adivinanza, que por lo regular no nos vamos a un libro como tal a estudiarlos, sino que los aprendemos de acuerdo a lo que nos van enseñando en nuestras casas o vamos aprendiendo con amigos y con la gente que nos rodea. Sí hay libros que hablan sobre eso, que son libros de chistes o libros de adivinanzas, sin embargo, la tradición oral no se pierde en este sentido, ¿sí? Entonces, bueno, esto en cuanto a los textos recreativos populares en general. Ya yéndonos a las particularidades, vamos a empezar con el análisis de lo que es el chiste. Y bueno, se va a definir como una narración corta que va a tener como finalidad hacer reír. Para lograrlo, se vale de juegos verbales y de la alteración de conceptos para que resulten cómicos, como bien puede ser la parte de la ironía o la parte del doble sentido, ¿sí? Refiriéndonos un tanto cuanto a la connotación nuevamente, aquí la vemos presente. La palabra chiste proviene de chistar, que es hablar en voz baja, ya que en la antigüedad los chistes hacían referencia al obsceno y a lo escatológico, pero hoy en sí, pues es más una demostración de ingenio, de un tanto cuanto picardía, o incluso también pueden ser chistes con sentido crítico, como también lo podemos ver en la caricatura política, ¿sí? ¿Cómo va a ser esta composición del chiste? ¿Cómo va a ser esta estructura que va a presentar? Bueno, pues primero va a tener una presentación de los hechos, que hasta el momento se mantienen en un orden. Todo está en orden, Pepito fue a la escuela, ¿no? O Pepito está en la escuela. Vamos a referirnos, ¿no? Pretexto para romper el orden de los hechos. Bueno, sucede que la maestra hace una pregunta y Pepito decide levantar la mano. Ahí se rompe el orden de los hechos. La incoherencia o el error que rompe el orden. Va a ser ahí precisamente donde se va a dar el acontecimiento un tanto cuanto gracioso. Y finalmente, la interpretación o enmienda del error es donde declara a lo mejor un tanto su inocencia o etcétera. Si podemos observar nuestro ejemplo de la página 217, nos dice, el chiste dice así, el ratero le dice a la víctima, esto es un asalto, deme todo su dinero. Óigame usted, ¿no sabe con quién se está metiendo? Soy un político muy influyente. En ese caso, devuélvame todo mi dinero. Entonces, bueno, vemos que ahí nos presenta una estructura como tal de ese chiste, ¿sí? Vemos que presenta cada uno de estos pasos mencionados. Hablando del refrán, este se va a presentar como una sentencia que encierra y pretende transmitir el conocimiento tradicional de una sociedad basado en la experiencia. ¿Qué quiere decir el refrán con esto? Que el refrán utiliza más que nada simbolismos propios de la cultura, ya que precisamente va a tratar de encerrar la misma por medio del uso de la paremiología, que es precisamente esta disciplina que estudia los proverbios y refranes de acuerdo a una región. El refrán precisamente quiere lograr encerrar esa tradición un tanto cuanto local, dando a entender por medio de estas sentencias u oraciones breves, precisamente una parte representativa de la misma. Si bien nosotros vemos en la parte de nuestros ejemplos que hay muchos refranes que vienen totalmente de la cultura mexicana. Ahí va. A las mujeres y a los problemas no hay que andarles con rodeos.
Abejas que tienen miel tienen aguijón. Acabándose el dinero se termina la amistad. Los borrachos y los niños siempre dicen la verdad. Hombre prevenido vale por dos. Entonces, bueno, vemos que son sentencias muy pequeñas que nada más van a contener una argumentación y una conclusión y que nos van a reflejar cierta moraleja o cierta enseñanza con ese doble sentido que van a utilizar. Es también importante mencionar que en esta parte del refrán se va a hacer mucho uso de ciertas figuras retóricas, como aquí no lo dice. Se van a hacer uso de ciertas partes del embellecimiento del lenguaje. Digo, el embellecimiento refiriéndose también un tanto cuanto al acomodo de las palabras, de las sílabas o letras. ¿Sí? También encontramos refranes que van a rimar o que van a repetir ciertas palabras, como aunque la mona vista de seda, mona queda. Entonces, vemos que van a estar repitiendo eso para precisamente generar también como de cierta manera ese ritmo y esa reiteración. Entonces, bueno, esto a la parte de los refranes. Ahora tenemos la parte de la canción. Y bueno, vemos que la canción, bueno, también es una tradición popular bastante antigua y que tiene mucha aceptación, ya que la canción es este género que se va a difundir de manera masiva entre la población y se sigue escribiendo de acuerdo a los diferentes temas. Las canciones, nosotros sabemos que puede haber canciones de amor, de desamor, de alegría, de tristeza, patrióticas, que hablen de algún acontecimiento, etcétera. Entonces, vemos que sí van a contener cierta parte de lógica y que se van a valer muchísimo de la cuestión poética y del texto poético desde su perspectiva de estar escritas en verso, ¿sí? Y si bien podemos analizar su estructura de la siguiente manera, tiene una introducción, tiene un verso, tiene un estribillo, un puente musical y una repetición del estribillo hasta el silencio. Así era una composición de la canción de manera tradicional. Y si bien nosotros hemos visto que de acuerdo a los diferentes géneros musicales que se han ido presentando, va cambiando. También pues vemos que vamos a encontrar ciertas canciones que no van a tener en sí ese sentido poético como tal, sino que solamente van a ser por mero, simple entretenimiento o por generar alguna otra actividad como es el baile, ¿sí? Ok, continuamos con la adivinanza. La adivinanza es precisamente aquella también texto breve escrito a manera de cuarteta, cuyo objetivo principal va a ser el poner en juego recursos retóricos y léxicos. Se va a valer también de diferentes figuras retóricas. Cuando hablamos de una cuarteta, hablamos de 4 versos, o sea, cuatro líneas que componen a esta estrofa. Vamos a hablar de estos 4 versos octosílabos. ¿Qué quiere decir? Que tienen 8 sílabas y que tienen una rima consonante. Quiere decir que la rima es bastante evidente. Se repiten tanto vocales como consonantes. A eso se refiere con la rima consonante. Y bueno, la adivinanza va a tener también cierta estructura un tanto cuanto no compleja, porque es breve y es fácil de estudiarla. Simplemente sí tenemos que ver que es un juego que va más allá. Nos dice que esta va a tener una fórmula de introducción, que esta fórmula es la que va a provocar un reto o una pregunta o que te va a ubicar en un espacio o te va a describir una característica clave para que ahora sí que adivines a qué se está refiriendo. Los elementos orientadores que van a estar dentro del propio texto mediante la fragmentación de ciertas palabras, o bien elementos desorientadores que son trampas dentro de la misma retórica al momento de cómo se está diciendo, cómo se está manejando, o bien que se esté manejando un doble sentido. También hay fórmulas de conclusión que sugiere la dificultad de la adivinanza o anima a que se resuelva el acertijo, retando al receptor o haciendo burla de que no conoce la respuesta, ¿sí? Entonces, vamos a ver que se va a utilizar un lenguaje coloquial y a veces un tanto cuanto poético, pero siempre va a llevar consigo el uso de alguna de las figuras retóricas que nos mencionan en su cuadro de la página 221.
que es la metáfora, la alegoría, el símil, la repetición o la sinonimia. Perdón. Ahora bien, vamos a ver que esta composición en un texto tan breve, luego a veces es un poco difícil de identificar. Sin embargo, es nuestra tarea ir un poquito más allá para saber identificar cada una de sus partes. Entonces, bueno, como pueden observar, el ejemplo de la página 221 dice, adivina adivinanza, ¿qué tiene el rey en la panza igual que cualquier mendigo? ¿Lo sabes? Entonces, si vemos en el análisis, nos está diciendo parte por parte qué es lo que está haciendo. Puede tener de ambos elementos, puede tener tanto elemento orientador como elemento desorientador. Su conclusión a manera de reto en este caso. Y bueno, vemos que así es como se va a ir desarrollando. Bueno, vamos a ir cerrando entonces ya con el tema de la historieta. La historieta, también conocida como novela gráfica, va a tener como finalidad narrar mediante una sucesión de ilustraciones llamadas viñetas, en las que se combinan texto y dibujo que desarrollan un lenguaje icónico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que va a ser esa historia que también va a estar narrada con un inicio, desarrollo y desenlace, así como lo vimos en el texto narrativo, valga la redundancia, y que va a contener esto de manera gráfica, va a crear un lenguaje icónico por medio de imágenes y textos. Entonces vemos que entre sus características está precisamente esta narración de sucesión de hechos a través del tiempo. Va a combinar estos elementos verbales, tanto como los icónicos, y también va a hacer uso de ciertos simbolismos. Vamos a ver que nos queda claro que su objetivo va a ser entretener totalmente por la manera en la que está contando su historia. También va a perseguir una amplia difusión. ¿Qué quiere decir? Darla a conocer. Sabemos que las historietas no nada más se imprime una de una versión, sino que se imprimen muchas para precisamente que estas historias tengan mayor captación. También va a incluir un lenguaje textual, ya lo sabemos, ya vemos que hay un lenguaje visual que va a representarse con esta viñeta y va a ser la imagen, la ilustración, el dibujo que la comprenda, y un lenguaje textual que va a ser por medio de diálogos expresados por los personajes encerrados en los famosos globos. ¿Sí? Aquí está otra parte de estas características, el uso de los globos precisamente, que vemos que existen diferentes tipos. Hay globos en forma de nubes que van a indicar pensamiento, globos unidos a otros globos que van a ser diálogos por los que deben de leerse alternados de un personaje con otro, globos fuera de foco, el personaje que habla está fuera de la viñeta, globos con contorno estrellado que pueden tomarse como gritos, globos con contorno tembloroso que expresan miedo o frío, globos con contorno discontinuo, que es como una voz baja o secreta, y globos con varios rabos, que es un texto dicho por varios personajes. Si bien nosotros también nos damos cuenta que va a haber el uso de la onomatopeya. La onomatopeya es la imitación de un ruido, como esta que les incluye aquí. Es la imitación de un ruido provocado por un objeto, una persona o un animal, y se representa casi siempre de esta manera, ¿sí? También vemos que se pueden usar las famosas cartelas, que son las marcas que hace el narrador y que van a estar en el contorno de la viñeta. El cartucho, que va a ser una viñeta que sirve para unir textualmente otras dos. Entonces, bueno, ahí está. Esta es la parte también como está compuesta nuestra historieta, y quienes son fans de la misma no me dejarán mentir que si bien cuando se lee una historieta, a veces es importante conocer, por ejemplo, esta parte de los tipos de globos para entender lo que nos está expresando. Sin embargo, hay otros que por pura mera intuición van comprendiendo y por el contexto de la historia. Entonces, bueno, con esto finalizamos el análisis de nuestro tema de esta semana y pasamos a la parte de las actividades de la asignación como tal. Como la semana pasada, también les compartí un formato para que llenen la información que se les pide. Las instrucciones vienen dentro del mismo. Por favor, lean atentamente cada una de las partes de este cuadro, y si tienen dudas para su entrega, lo platicamos en la clase sincrónica sin ningún problema.
La fecha de entrega es para el sábado 30 de mayo hasta las 23:59 horas, como ya lo saben, y todas sus entregas deben de estar en formato PDF, por favor. Les estoy compartiendo una plantilla de Word, nada más tienen ustedes que al momento de que la llenan, guardarla como PDF. Cuiden su ortografía, Word no les va a hacer toda la chamba, por favor cuiden mucho su ortografía. Y bueno, vengo aquí también con una parte de una parte extra, por si alguien la quiere realizar. Aquí les va. Esta actividad puede valer desde 3 hasta 5 décimas y consiste en la creación de una historieta breve hecha a mano por ustedes. Esta historieta breve va a tener que contener un inicio, un desarrollo y un desenlace y va a ser máximo de 4 páginas, ¿sí? 4 páginas es lo más que recibo. ¿Qué me refiero 4 páginas? Por delante y por detrás. ¿Sí? Máximo 4 páginas por delante y por detrás, que contenga una historia inédita creada por ustedes, que ya saben que tenga la estructura de un inicio, un desarrollo y un desenlace, esta estructura básica, y que contenga el uso de los globos que ya mencionamos. ¿Sí? Entonces, esta se entregaría aparte. Quien gusta entregarla me la va a mandar por mensaje privado. No voy a abrir una asignación como tal, nada más espero su mensaje privado, igual hasta el día sábado. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa, cualquier duda, estamos en contacto y nos vemos en su clase sincrónica.